La palabra que Dios dio hoy es 2 Corintios 7:10. Es 2 Corintios 7:10. La tristeza, según Dios, produce arrepentimiento sin arrepentimiento, que conduce a la salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén. El corazón de Jesús estuvo lleno de inquietud y preocupación durante todo su ministerio. Le preocupaba que la gente no se arrepintiera y le preocupaba la falta de fe de los discípulos. También se desanimó cuando no creía que era el Hijo de Dios. Estaba justificadamente enojado con los fariseos que se le oponían y sintió lástima por sus ovejas engañadas. También se sintió triste ante su propia muerte. De esta manera, Jesús enseñó a la gente a no preocuparse en absoluto, aunque él siempre estuvo ansioso durante su ministerio. En Lucas 12:29 dice: No preguntéis qué habéis de comer o beber, ni estéis afanosos. En Juan 14:1 dice: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios y creed en mí. Puede parecer contradictorio que Dios haya enseñado a otros a no preocuparse mientras él mismo vivía preocupado, pero esto no es cierto. Esto se debe a que el dolor de Jesús fue dolor según la voluntad de Dios, que lleva a la salvación del alma, pero el dolor que Jesús le dijo a la gente que no hiciera es el dolor del mundo que lleva a la muerte. El apóstol Pablo nunca tuvo un día sin preocupaciones durante su ministerio. Sin embargo, aconsejamos y enseñamos a las personas a no preocuparse. El caso de Pablo es el mismo que el de Jesús. En lugar de cuidar de sí mismo, trabajó duro y se preocupó para salvar y enseñar al menos a una persona más durante la tribulación y la persecución. Este dolor es el que hace que las personas se arrepientan y salven sus almas. Pero no se preocupaba por qué comer o qué vestir, y enseñaba a la gente a no preocuparse por estas cosas. Veremos Romanos 9:1-3. Digo la verdad en Cristo y no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y dolor constante en mi corazón. Amén. Ojalá yo mismo fuera maldecido y separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Amén. Este es un pasaje que expresa la sincera esperanza de Pablo de que sus hermanos en Cristo serán salvos incluso si él mismo es maldecido. Están muy preocupados de no ser salvos y sienten dolor en sus corazones. Este tipo de tristeza es algo que los creyentes deben tener. A Pablo incluso le preocupaba no ser salvo más tarde. Veremos 1 Corintios 9:27. Disciplino mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser desechado. Amén. En este pasaje, Pablo
quien fue llamado como apóstol y estaba lleno del Espíritu Santo y tenía poder, predicaba celosamente el Evangelio a otros, pero temía no ser salvo. Debido a ese miedo, Pablo golpea su cuerpo para someterlo a Dios. En otras palabras, debido a ese santo dolor, Pablo pudo vivir una vida que lo salvó y ayudó a otros a ser salvos. Pablo no dijo que tenía seguridad de salvación, ni enseñó que las personas deberían tener seguridad de salvación. La Biblia en ninguna parte enseña que las personas que tienen seguridad de salvación son salvas. En cambio, la Biblia nos enseña a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Veremos Filipenses 2 en 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora aún más en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Esto significa que debes ocuparte de tu salvación con un corazón temeroso, es decir, con ansiedad, porque nunca sabes cuándo puedes perder tu salvación. Para hacerlo, debemos obedecer la palabra de Dios con un corazón tembloroso y reverencial. Significa continuar arrepintiéndose y viviendo una vida santa. Estas personas son salvas. El hecho de que una vez aceptaste y creíste en Jesús como Señor no significa que serás salvo para siempre. Por lo tanto, nadie puede sentirse cómodo con su salvación. Si el gran apóstol Pablo estaba preocupado por su propia salvación, ¿no deberías estarlo tú aún más? Incluso si tienes la fe para ser salvo ahora, a medida que pasa el tiempo, tu fe puede debilitarse y es posible que no seas salvo. Saúl era así y Salomón también era así. Esto también se aplica a las compañías del Señor que a menudo vemos a nuestro alrededor. Por lo tanto, no hay garantía de que no te suceda lo mismo. En mi pectoral deben estar grabadas las palabras de ocuparme de la salvación con temor y temblor y de golpear mi cuerpo hasta someterlo. Debes estar muy ansioso por tu salvación. Este tipo de preocupación es una preocupación feliz. Esto se debe a que este dolor es un dolor dado por Dios y un dolor que conduce al arrepentimiento y la salvación. Os bendigo a todos en el nombre de Cristo Jesús para que podáis vivir una vida de fe contra tan feliz dolor. Es una tragedia no preocuparse por el tema de la salvación. Esto se debe a que estos dolores conducen al arrepentimiento y la salvación se logra a través del arrepentimiento. Pero no tener estos dolores hace que uno no se arrepienta y el resultado final para aquellos que no se arrepienten es la muerte. Por lo tanto, para evitar la muerte eterna, debemos tener santa preocupación de que nuestras almas y las de los demás no se salven. Este es el dolor que viene de Dios. Esta preocupación nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias vidas, hacerlas santas y piadosas y hacernos trabajar más duro en la evangelización. Las personas que tienen este tipo de preocupaciones cuidan bien de los santos, especialmente aquellos cuya fe parece ser más joven que la suya. Nos preocupa que las almas de las personas no se salven y no
escatimamos tiempo ni dinero en trabajar para salvar almas. Personas así se salvarán a sí mismas y salvarán a otros. Entonces, echemos un vistazo a qué tipos de tristezas traen vida eterna. Primero, preocúpate por tu propia salvación. Cuando Jesús comenzó su ministerio, el primer sermón que predicó fue el del arrepentimiento. La primera razón por la que prediqué sobre el arrepentimiento fue para arrepentirme y ser salvo. Esto es lo más importante, por eso lo dijiste primero. Asimismo, lo más importante para ti es que tu alma sea salva. Aunque la vida pueda ser difícil y miserable en este mundo, lo más importante en la vida es que el alma debe ser salvada. Si todas las demás almas se salvan y tú no sirve de nada. En otras palabras, nada es más precioso para ti que la salvación de tu alma. Por lo tanto, debéis estar muy ansiosos por vuestra propia salvación. En segundo lugar, existe preocupación por la salvación de los santos. El último mandato de Jesús antes de ascender al cielo fue predicar. Veremos Hechos 1 en 8 y 9. Pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Lo primero que dijo Jesús fue arrepentirse, y lo último que dijo fue predicar hasta los confines de la tierra. Si interpretamos el significado de esto nuevamente, significa que si primero fuiste salvo mediante el arrepentimiento y fuiste salvo, ahora debes morir mientras salvas a otros. Hay una orden de ahorro aquí. Tu propia salvación es primero, luego Jerusalén. Luego están Judea, Samaria y los confines de la tierra. Esto significa, en primer lugar, servir a los santos que son miembros de la iglesia para que puedan ser salvos, y luego evangelizar cada vez más a los familiares incrédulos, a los parientes y amigos no creyentes, y luego a los extraños. Por tanto, la segunda preocupación después de preocuparse por la propia salvación es la salvación de los santos que sirven a la misma iglesia. En tercer lugar, debemos preocuparnos por la salvación de todas las almas incrédulas del mundo. La razón por la que ahora puedes creer en Jesús y caminar por el camino de la salvación es porque hace 2000 años Jesucristo predicó a los 12 discípulos y ellos predicaron hasta los confines de la tierra, y los que escucharon el Evangelio predicaron una y otras veces. Miremos Romanos 10 en 13 para 15. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saberlo? ¿Alguien predicando? ¿Cómo predicarán si no son enviados? Cuán hermosos son los pies de los que traen buenas nuevas. Amén. Este versículo dice que el Evangelio no se puede escuchar sin que alguien lo predique. Si no puedes oírlo, no puedes creerlo,
y no puedes ser salvo. La razón por la que has llegado a creer es porque estos pioneros de la fe predicaron el Evangelio a pesar de que sufrieron. Por lo tanto, no solo no podéis estar libres de la misión de difundir el Evangelio, sino que también debéis realizar fielmente la evangelización porque es el gran mandato del Señor. Si no estás trabajando duro para difundir el Evangelio como los antepasados de la fe, deberías preocuparte por ese hecho. Cuarto, deberíamos preocuparnos de no estar ayudando a los pobres. Esto no significa que debamos preocuparnos por los pobres por compasión. Esto significa que debes preocuparte por ti mismo, por no ayudar a esa pobre gente. Los pobres, tal como se definen en la Biblia, son personas que están enfermas o moribundas porque carecen de comida y ropa. Hay alrededor de 1,000 millones de pobres en el mundo. Cada día mueren de hambre 30,000 personas. Dios es el Dios de todos nosotros, pero es el Dios de los pobres. La Biblia menciona a los pobres 172 veces. Los contenidos se dividen en gran medida en 3 partes. Primero, asegúrese de ayudar a los pobres. Segundo, no ayudar a los pobres es un pecado y será castigado. En tercer lugar, si ayudas a los pobres, serás bendecido. Busquemos versículos de la Biblia que reflejen estas cosas. Miremos Deuteronomio 15:11. Porque nunca dejará de haber pobres en la tierra. Por eso te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano en tu tierra, a tus necesitados y a tus necesitados. Amén. Este es el mandato de Dios de ayudar siempre a los pobres. A continuación, veamos Proverbios 28:27. El que da a los pobres no pasará necesidad, pero el que hace la vista gorda será maldecido en gran manera. Amén. Si dice que no ayudar a los pobres es pecado y está maldito. A continuación, veamos el Salmo 41:1. Bienaventurado el que cuida del pobre. El Señor lo librará en el día de la angustia. Amén. Si dice que quienes ayuden a los pobres serán bendecidos con la capacidad de evitar desastres. La fe se prueba a través de acciones. La fe sin obras es una fe muerta. Entre esas acciones, una de las cosas de las que más habla Dios es de ayudar a los pobres. Jesús dijo que ayudar a los pobres es ayudar a Jesús. Deberíais preocuparos por el hecho de que 30,000 cristos mueren de hambre cada día y vuestras almas pueden morir porque no los ayudáis. Quinto, debemos preocuparnos por amar el dinero. Jesús dijo que no podemos servir a Dios y al dinero juntos. Sin embargo, muchos creyentes intentan servir exitosamente a ambos juntos. Aunque Jesús explicó en detalle que era imposible, la gente no escuchó y hizo intentos tontos. El principal enemigo de Dios
que se enseña en la Biblia no es Baal, los herejes, engañadores o los musulmanes radicales, sino el dinero. Servir a Dios y amar las riquezas es lo mismo que los israelitas que servían a Dios y a Baal. Cada vez que servían juntos a Dios y Baal, eran destruidos. Déjame darte algunos ejemplos de amor por el dinero. Primero, si el proceso y el propósito de ganar dinero no es para la gloria de Dios, uno ama el dinero. En segundo lugar, no utilizar bienes materiales distintos de la comida y la ropa para los pobres es amor al dinero. En tercer lugar, ahorrar significa amar el dinero. Si acumulas el dinero que ganas sin gastarlo para bien, te harás rico. Es más difícil que un rico vaya al cielo que un camello pase por el ojo de una aguja. Debes tener cuidado de no ser destruido mientras sirves tanto a Dios como al dinero. Hasta ahora, hemos analizado los tipos de tristeza que no llevan a nada de qué arrepentirse, tristeza que lleva al arrepentimiento y tristeza que lleva a la salvación. Ahora miremos los dolores mundanos que conducen a la muerte. En este pasaje, dos preocupaciones están en extremo contraste. Uno es el dolor que da Dios y el otro es el dolor que da Satanás. Uno es el dolor que lleva a la salvación y el otro es el dolor que lleva a la muerte. Y la muerte de la que se habla aquí no significa muerte física, significa destrucción del alma. Todas las preocupaciones mundanas provienen de Satanás y llevan tu alma a la muerte. El resultado final del dolor mundano es la muerte, por lo que estar ansioso es realmente aterrador y aterrador. La razón por la que la ansiedad nos mantiene alejados de la salvación es porque es evidencia de poca o ninguna fe. La Biblia dice que las personas que están preocupadas por el mundo escuchan la palabra de Dios, pero sus preocupaciones bloquean la palabra de Dios y se vuelven infructuosas. Miremos Mateo 13 en 22. En cuanto a lo sembrado entre espinos, estos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y no dan fruto. Amén. Si la palabra no da fruto, la fe no puede crecer. Si pasas tus días preocupándote por el mundo, tus palabras no darán fruto, tu fe no crecerá y no serás salvo. Hay muchas preocupaciones en el mundo. Cada uno tiene diferentes inquietudes en diferentes momentos. Entre ellas, veamos las preocupaciones mundanas universales y más comunes y las causas de esas preocupaciones. La gente está básicamente preocupada por ganarse la vida. La preocupación por ganarse la vida mencionada aquí no significa una preocupación instintiva por sobrevivir a la vida. Para ser preciosos significa preocuparse por comer mejor y vivir mejor. Esto se debe en parte a la codicia y en parte a la pobreza relativa. No hay personas pobres mencionadas en la Biblia en los Estados Unidos o Corea. Esto se debe a que las personas que viven en Estados Unidos o Corea
tienen formas de recibir ayuda incluso si no tienen dinero para comprar alimentos. Por lo tanto, oculto en el trasfondo de la preocupación por ganarse la vida está el deseo de vivir bien y el amor al dinero. Por lo tanto, si abandonas tu codicia por el dinero y te satisfaces con el mínimo indispensable de comida y ropa, tus preocupaciones sobre cómo ganarte la vida desaparecerán. Hay muchas otras razones por las que la gente se preocupa. Se preocupan por las enfermedades y se preocupan por criar a sus hijos. Estoy preocupado por mi hogar y mi negocio y me siento incómodo con mis relaciones con la gente. Sea lo que sea, a menos que sea el dolor que Dios nos da para arrepentirnos y salvar, es el dolor que lleva a la muerte. No puedes cambiar nada con preocupación y preocupación. Por eso, no importa en qué situación o ambiente te encuentres, simplemente da gracias a Dios y no te preocupes. Permítanme resumir una vez más lo que hemos dicho hasta ahora. Primero, hay dos tipos de dolor. Uno es el dolor que alcanza la salvación según la voluntad de Dios, y el otro es el dolor del mundo que lleva a la muerte. En segundo lugar, la tristeza según Dios es la preocupación por la salvación de la propia alma y la de los demás. En tercer lugar, todas las preocupaciones mundanas conducen a la muerte, así que no os preocupéis y sed agradecidos en cualquier situación. Cuando el mensaje de estar ansioso se aplica a los miembros de la iglesia, se distinguen cuatro tipos de personas. Primero, son personas a las que solo les importa el mundo. La razón por la que estas personas no se preocupan por su salvación y su vida de fe es porque creen que tienen buena fe y son salvos. Sin embargo, no se dan cuenta de que el hecho de tener preocupaciones mundanas aumenta su falta de fe que pueda conducir a la salvación. En segundo lugar, son personas que tienen preocupaciones tanto mundanas como acerca de la salvación. En otras palabras, estas personas son personas que se preocupan por el mundo, incluso por ganarse la vida, y se preocupan por su fe y su salvación. En tercer lugar, son personas que no se preocupan por el mundo ni por la salvación. Las personas que no tienen dificultades especiales en la vida y las que tienen mucha riqueza suelen entrar en esta categoría. En cuarto lugar, están las personas que no tienen preocupaciones mundanas, sino que solo se preocupan por hacer la voluntad de Dios. Estas personas no ahorran y viven una vida sencilla y frugal. Sed fieles y servid bien a la iglesia y a sus miembros sin escatimar en cuerpo, mente, tiempo y recursos materiales. Para disciplinarme y someterme todos los días, llevo sinceramente una vida de oración y meditación en la palabra. Enseñamos y evangelizamos con preocupación por la salvación de otras almas. Entre los cuatro tipos de personas mencionados anteriormente, solo el cuarto tipo puede ser arrebatado cuando venga Jesús. Ambas cosas deben cumplirse para que usted sea salvo. Debéis tener la tristeza que sea según la voluntad de Dios, y nunca debéis tener la tristeza que el mundo os da. El dolor que es conforme
a la voluntad de Dios, conduce al arrepentimiento, conduce a una vida santificada y nos hace santos. El dolor de Dios te lleva a la cruz del Calvario, donde Cristo colgó. El dolor querido por Dios te trae vida al cielo, pero el dolor del mundo es la muerte. El dolor del mundo es la destrucción. Las preocupaciones del mundo llevan al alma al infierno. ¿A dónde perteneces ahora? Oro en el nombre del Señor para que miréis hacia atrás y crucificéis todos los dolores mundanos que causan la muerte, y que no podáis dormir a causa de los dolores santos que Dios os da. Terminaré el sermón con el texto principal. La tristeza que es según Dios trae arrepentimiento, que lleva a la salvación y no deja arrepentimiento. Pero la tristeza del mundo trae muerte. Amén.